Escocia es famosa por su producción de whisky, una bebida alcohólica destilada a partir de granos como cebada malteada. El whisky escocés es conocido por su diversidad de sabores y estilos, que varían según la región del país que se produzcan. Las destilerías escocesas a menudo tienen siglos de historia y tradición, lo que añade un elemento cultural y artesanal al proceso de producción de whisky. Escocia y el whisky están estrechamente vinculados. Es la bebida nacional y se ha producido durante siglos, siendo una industria importante de ingresos para el país. Acompáñame en este video a visitar una destilería de whisky en las afueras de Edimburgo y te contaré toda la experiencia. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido. En el video de hoy estaré visitando por primera vez una destilería de whisky, nada más y nada menos que en Escocia, en el país del whisky, el más conocido de todo el mundo. Así que bueno, hoy aproveché que tengo visita, mi hermana desde Estados Unidos está aquí, así que bueno, decidimos venir a hacer algo diferente y por qué no grabar y compartir con ustedes este video y por supuesto toda la experiencia. Y para ponerlos un poco en contexto, hay muchísimas destilerías de whisky por todo el país, obviamente, así que bueno, van a variar dependiendo de la marca, de la zona donde se encuentren, etcétera. En esta oportunidad decidimos venir a una que está muy cerca de Edimburgo, a unos 30-40 minutos, y forma parte de lo que es la marca de Johnnie Walker, una de las más famosas de todo el mundo. Así que bueno, específicamente aquí hacen un whisky que se llama Glenkinchie y por supuesto es el mismo nombre de la destilería. Y de primeras impresiones le digo que el lugar alrededor está súper bonito. Miren este jardín, pueden venir en carro ya que hay estacionamiento totalmente gratis, sin ningún problema, y sí que queda bastante alejado de la ciudad, así que les recomiendo que lo mejor sería venir en carro. Sin embargo, creo que la misma destilería ofrece transporte, así que pueden verificar esto directamente en la página web. Glenkinchie es una destilería de whisky escocés ubicada en East Lothian, muy cerca de Edimburgo. Forma parte de una de las 6 destilerías de las Tierras Bajas. El whisky Glenkinchie es ligero y fresco, con notas florales y afrutadas. Se madura en barricas de roble americano y europeo. Se vende como whisky de malta único o, como se dice en inglés, single malt. La destilería está abierta al público para visitas y ofrece una variedad de tours y degustaciones. Nosotros hicimos el tour llamado Journey of Flavor, el cual dura aproximadamente 1 hora y media e incluye una degustación de 3 tipos de whisky al final del recorrido. El tour es grupal y el guía te acompañará durante toda la visita. Comienza con una breve historia sobre el lugar, la marca y cómo fue creciendo a través de los años. Luego pasamos a una sala para una experiencia sensorial, donde utilizan una combinación de luces, música y efectos especiales. Prepara tu sentido del olfato, ya que en esta parte te pondrán a prueba. Y así descubrirás algunos elementos e ingredientes utilizados para la elaboración del whisky. Every region in Scotland produces its own style of whisky. So I mentioned before that Glenkinchie is a lowland style of whisky. You can get Speyside. Luego pasamos a ver en vivo y directo los diferentes procesos que se llevan a cabo para que finalmente esa bebida espirituosa tan popular sea considerada whisky. Tengan en cuenta que el tour es ofrecido únicamente en inglés. Sin embargo, creo que el guía fue bastante simpático y siempre respondió a nuestras dudas y preguntas.
Además que también está acostumbrado a hablar de una forma más clara para que todo el mundo pueda entenderlo. En esta parte nos explicaba un poco de cuáles son los ingredientes que contienen como base para la elaboración del whisky. Y como pueden ver en el video tenía algunos ejemplos y también unas miniaturas de cómo son las máquinas y cómo se va procesando todo para que finalmente sea embotellado. Pasamos por diferentes áreas de la destilería y fuimos viendo poco a poco cómo era en realidad ese proceso. Esta fue una de mis partes favoritas del recorrido, donde pueden ver al fondo dos gigantes alambiques. Y por supuesto no perdí la oportunidad para tomarme una espectacular foto con este fondo detrás. Y si te estás preguntando cuánto cuesta visitar la destilería de Glenkinchie, pues te cuento que el tour que nosotros hicimos costó 19 libras por persona, lo que me parece en verdad un precio bastante razonable y que vale totalmente la pena. Y ya se terminó el tour, el recorrido que hicimos el día de hoy. Y bueno, obviamente hay un bar aquí donde puedes relajarte y donde puedes terminarte tus bebidas. Yo en este caso no estoy bebiendo hoy porque me toca de driver, me toca manejar, pero me dieron unas botellitas en tamaño miniatura para llevar. Así que si ustedes tienen que manejar, no se preocupen porque te la puedes llevar a tu casa y así la pruebas. Yo como tampoco soy muy bebedora de whisky ni nada, decidí ser quien va a manejar para que los demás puedan tomar y probar todo el whisky sin problema. Así que bueno, me estoy tomando como una limonada de naranja, que está muy rica, aquí en el bar. Así que ya les voy a comentar qué tal nos pareció. Este es el bar y aquí estoy con mi amigo Pascal. Pascal is my new friend. He was the guy here, the Johnny Walker. ¿Qué te pareció? Sensacional. Shout out to the Latin people, please, around the world. Saludos. Así que definitivamente una experiencia sensacional en Johnny Walker. Hemos visto cómo se hace, cómo se procesa y hemos degustado aquí el verdadero whisky de Johnny Walker. Keep walking. ¿Qué te pareció el tour que hicimos el día de hoy aquí en la destilería? Excelente, me gustó muchísimo. Bueno, ya conozco la marca y bueno, aprendí más cosas sobre cómo se hace el whisky. Bueno, vi el proceso de toda la fábrica. ¿Cuál fue tu favorito de los que probaste hoy? Bueno, mi favorito, como a mí me gusta el whisky que sea blend, no de malta, sería la etiqueta dorada. ¿Recomiendas a la gente que venga a una destilería de whisky? Sí, les recomiendo. Es una experiencia. Tienen que vivirla. Después me cuentan. Y al terminar el tour, obviamente que no podía faltar la tienda de souvenirs y por supuesto aquí no puede faltar el whisky. Así que bueno, estoy viendo que hay un poco de todo. Están todas las variedades de whisky de Johnny Walker y está por supuesto la marca de esta destilería donde nos encontramos el día de hoy, que es la Glenkinchie. Esta que ven atrás es el nombre de este lugar y de esta destilería como tal. Así que bueno, aquí ven las diferentes botellas que ellos ofrecen y bueno, tienen precios bastante costosos para que la gente, mira, tengan una idea. Esta cuesta 48 libras, es una de 12 años. Bueno, aquí en la tienda podemos encontrar todas las diferentes variedades de Johnny Walker e incluso algunas ediciones especiales como esta que están aquí de la Blue Label, que es la más costosa de esta marca. Miren, esta está en 240 libras. Pero aquí en esta parte podemos encontrar unas más caras. Esta cuesta 3.000, casi 3.000. De Johnny Walker y su hijo. Es un especial, obviamente. Esta también 780 libras. 525 esta de aquí. Wow.
Y también pueden conseguir, miren, recuerditos, botellitas, miren que hay gorras de la marca. Está muy lindo este cuadro y parece que es como de las maderas que utilizan para añejar el whisky. Por supuesto que también pueden encontrar este tipo de vasitos. Aquí la gente de Escocia les gusta tomar el whisky puro, sin agua. Así que obviamente lo toman en estas tacitas pequeñas, estos tipos shots. ¿Sabían que existen también, miren, jabones de whisky y miel? Son orgánicos y mira, huelen súper rico. De hecho, en el baño de aquí del paseo de la destilería tienen estos jabones para que te laves las manos allí. Están súper bonitos. Ya salimos del tour, ya vimos la tienda, ya probamos el whisky, así que quiero darles mi opinión de qué me pareció. La verdad que me encantó el tour porque pudimos ver en primera plana, en persona, todo el proceso de elaboración. Además que también el chico que nos dio el tour lo explicó todo súper bien. Es importante destacar que sepan que el tour es todo en inglés, no hay opciones de otros idiomas. Así que nada, igual él trata de que se entienda todo, está todo también bastante identificado, escrito, así que ustedes pueden más o menos sacar las conclusiones. El tour duró 1 hora y media aproximadamente, así que en relación al precio y la calidad me pareció que está súper bien y que es algo que puedes hacer para vivir una experiencia diferente, así que definitivamente lo recomiendo si están por aquí en Edimburgo, si algún día visitan Escocia, en esta zona es un lugar que no queda muy alejado de la ciudad, así que es perfecto si vives en Edimburgo, en los alrededores. Lo que sí es importante también que sepan es reservar con anticipación, ya que existen como unos horarios ya programados para arrancar el tour y es todo grupal. Así que hay que, bueno, traten de llegar a tiempo también, importante. También pueden disfrutar del bar, la cafetería, y pasar un rato bastante diferente y por supuesto tomarse fotos aquí en estos alrededores tan bonitos que bordean a toda la destilería. Así que amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que se animen pronto a visitar una destilería de whisky. Así que antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando. Y por supuesto, dale like, compártelo a todos tus amigos y familiares. Así que esto ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.